Amén. Vamos a ir a esa cita, hermanos, en esta mañana. Vamos a leer en el Evangelio de Mateo, amén, su capítulo 7, en el versículo 7, amén, este verso bien conocido, amén, sin embargo que tiene una verdad muy grande para cada uno de nosotros. Así que si usted tiene su Biblia, búsquelo conmigo, amén, Mateo capítulo 7, versículo 7, amén, vamos a estar leyendo, amén, desde el versículo 7 al versículo 11 para la gloria del Señor, amén. Y el Señor aquí nos está hablando acerca de la oración, amén, de la necesidad de orar, hermano, de ser perseverantes, amén, de lo importante, de lo valioso, amén, de lo maravilloso, ¿verdad?, que puede hacer la oración en nuestras vidas, amén. Vamos a leerlo. Si usted tiene su Biblia, acompáñeme a la palabra del Señor, Evangelio de Mateo, capítulo 7, versículo 7, amén, lo leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice: pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Porque todo aquel que pide recibe, el que busca halla, y el que llama se le abrirá. ¿Qué hombre hay de vosotros que si su hijo le pide pan le dará una piedra? ¿O si le pide un pescado le dará una serpiente? Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que le pidan? Amén. Vamos a dar gracias a Dios en esta mañana y pedirle al Señor que habla en nuestras vidas. Padre, te damos gracias, Señor, por tu palabra, Señor, en esta mañana que hemos leído. Gracias, Señor, porque usted, Señor, siempre habla a tiempo en nuestras vidas, Señor. Permítenos escuchar tu voz solamente, Señor. No queremos escuchar la voz del hombre. Que tu voz, Señor, dulcemente, Señor, pueda ser escuchada en nuestros corazones, Señor. Ayúdanos, Señor, a poner por obra tu palabra, a entender, Señor, lo que tú tienes para cada uno de nosotros, Señor. Limpia nuestros corazones, quita todo estorbo. Que nuestro corazón sea un terreno fértil para la bendita semilla de tu palabra. Que puedas, Señor, en nuestras vidas dar fruto abundante, Señor. Que podamos dar ese fruto, Señor, que tú estás buscando en nuestras vidas para la gloria de tu nombre. Te lo pedimos en el nombre precioso de Jesús. Amén. Gloria al nombre del Señor. El tema, hermanos, se llama llamad y se os abrirá. Amén. Llamad y se os abrirá. Dice la palabra del Señor, hermano. Quiero leerle este mismo versículo en otra versión, la versión al lenguaje actual, y también en la versión Dios habla hoy. También encontré la versión, también estas dos versiones, amén, que a veces nos ayudan un poquito más a entender, ¿verdad? Pero dice la palabra en esta versión, dice: pidan a Dios y Él les dará. Hablen con Dios y encontrarán lo que buscan. Llámenlo y Él los atenderá. Porque el que confía en Dios recibe lo que pide, encuentra lo que busca, y si llama es atendido. Y dice la otra versión: sigue pidiendo y recibirás lo que estás pidiendo. Sigue buscando y encontrarás lo que estás buscando. Sigue llamando y la puerta se te abrirá. Amén. Hermano, dice la palabra del Señor. El Señor aquí está hablando, ¿verdad? En estos versículos acerca de la oración. El Señor está ahí, ¿verdad? Dando, ¿verdad?, en ese lugar estas enseñanzas a sus discípulos. Y un punto bien importante en la vida del cristiano, hermano, es la oración. Hemos escuchado muchas veces, hermano, temas acerca de esto, y todos nosotros, hermanos, sabemos lo importante que es la oración. Sin embargo, aunque lo sabemos, ¿verdad?, pocas veces lo aplicamos a nuestra vida. Pocas veces, hermano, damos esa importancia a la oración, hermano, y que es, hermano, la llave que abre muchas puertas. No porque nosotros, hermanos, tengamos la autoridad de decir, bueno, voy a orar para que esto suceda, y como solamente yo quiero que suceda, va a suceder. No, esto es por la misericordia del Señor. Cuando hablamos de la oración, hermano, es el momento en que estamos en comunión con el Señor, hermano, pidiéndole un favor a Él.
leíamos ahí en Filipenses, hermano, la cita que leíamos al principio, dice que nuestras peticiones sean conocidas delante del Señor en oración y en ruego. Algo, hermano, que quizás a nosotros, ¿verdad? Nos cuesta mucho. Por ejemplo, si dijéramos que tuviéramos que pedirle perdón a alguien, ¿verdad? Algo que es, hermano, bien difícil para nosotros, porque el ser humano tiene la característica de ser orgulloso. Y a veces queremos que nos pidan perdón, ¿verdad? Pero no queremos pedir nosotros perdón. Pero si nos viéramos en el caso, hermano, de pedir perdón a alguien y que esa persona nos dijera, no te voy a perdonar. Y nosotros, hermanos, sintiéramos ese anhelo, ese deseo que de verdad esa persona nos perdonara. ¿Qué haríamos? Entonces tendríamos quizás la necesidad de rogarle a esa persona, de decirle, por favor, perdóname. Por favor, perdóname, sí, me equivoqué, por favor, perdóname, ¿verdad? Y de insistirle tanto, de rogarle a esa persona que nos perdone. Cuando la palabra de Dios nos dice esa palabra, ruego, hermano, significa que es, hermano, una actitud en la que nosotros nos humillamos delante de Dios y que no solamente una vez le pedimos algo, sino que se lo pedimos muchas veces. No de una manera con altivez, con orgullo, ¿verdad? Exigiéndole al Señor, hermano, porque ¿quiénes somos nosotros para exigirle algo al Señor? No somos nada. Nosotros somos los que necesitamos del Señor, hermano, y que debemos de reconocer que el Señor es el que decide todas las cosas, el que en su poder puede hacer las cosas, pero que Él decide cuándo y cómo hacerlas. Esa es la primera actitud que nosotros tenemos que presentarnos delante de Dios, reconocer que Él es todopoderoso, pero que también es un Rey soberano, que Él hace como Él quiere, dice la palabra del Señor. En el cielo y en la tierra, dice el libro de los Salmos, el Señor hace como Él quiere. ¿Cuántos de nosotros, hermano, hemos tenido peticiones delante de Dios que el Señor, verdad, en su respuesta nos dijo definitivamente que no? Y a veces uno dice, pero Señor, ¿por qué no? Pero Él, que todo lo sabe, hermano, y en ese amor maravilloso que tiene para con nosotros, a veces, hermano, Él sabe que lo mejor es que no. Entonces, nosotros tenemos que venir en esa actitud de ruego, de humillación delante de Dios, pidiéndole, hermano, un favor a nuestras vidas. No porque Él tenga que hacerlo, no porque Él tenga la obligación de hacerlo, no, hermano. Nosotros tenemos una necesidad de Dios. Y cuando venimos ante su presencia pidiéndole algo, hermano, es porque necesitamos ese favor de parte de Dios. Quizás en nuestra vida hay cosas que nosotros, ¿verdad?, podamos decir, esto yo lo puedo resolver. Esto para mí es fácil, yo lo hago, yo lo resuelvo, tengo lo necesario, tengo los medios, etcétera. Y viéndose el ser humano en esa condición, a veces caemos en el error de no sentir necesidad de la ayuda de Dios. Por eso, hermano, cuando uno se siente más débil, más que no puede, ¿verdad?, es cuando más se acerca al Señor. Ojalá, hermano, que en todo momento podamos decir, Señor, yo no puedo, y vengamos siempre a la presencia de Dios, porque sentimos esa necesidad de su presencia. Pero cuando venimos en ruego, hermano, venimos en humillación, reconociendo que solamente el Señor puede hacernos ese favor. Es un favor de parte de Dios. Cuando venimos delante de Dios y presentamos nuestras peticiones a Él, es que nosotros necesitamos de parte de Dios un favor. Y podemos venir entonces con esa petición, hermano, pero en una manera de ruego delante de Dios, de parte de nosotros, rogándole al Señor.
Si hablamos de rogarle al Señor, hermano, no significa que solamente una vez lo vamos a hacer. Porque a veces decimos, bueno, es que yo ya se lo pedí al Señor y no me contesta. Bueno, pero ¿cuántas veces se lo dijimos? ¿Cuántas veces se lo pedimos? Pues solamente una vez. El Señor, hermano, actúa de muchas maneras conforme a Él quiere y conforme conoce nuestros corazones. Él puede, hermano, claro que sí. Él puede, porque para Él no hay nada imposible. Él puede, hermano, que en el instante que nosotros le pidamos, Él puede dárnoslos en ese momento. Él lo puede hacer. Y lo vemos en las Escrituras, cuando los enfermos venían y le rogaban, hermano, con una sola vez que se lo dijeran, el Señor, hermano, en su misericordia lo hacía instantáneamente. Pero hay, hermano, peticiones que estaremos delante del Señor, que a veces, hermanos, en el tiempo de Dios se van a cumplir. No van a ser en el instante, no van a ser al día siguiente, sino en el tiempo de Dios, porque el tiempo de Dios siempre va a ser perfecto. Pero a veces nosotros, ¿verdad?, queremos que ya a la primera nos conteste el Señor y como no nos contesta, entonces nos desanimamos. Pero dice la palabra del Señor que debe de haber un ruego de parte de nosotros. La oración, hermano, el Señor nos los ha dado para eso, para tener comunión con Él. Cuando nosotros, hermanos, nos presentamos delante de Dios, ¿verdad?, alabamos su nombre, bendecimos su nombre y le damos gracias a Dios. Bueno, debería de ser así, ¿verdad?, porque a veces se nos olvida darle gracias. A veces, hermano, nos enfocamos más en nuestras peticiones, ¿verdad?, y venimos y, Señor, necesito esto, necesito aquí, necesito allá. Y a veces no nos acordamos de darle gracias a Dios. Inclusive, hermano, darle gracias a Dios por esas circunstancias difíciles. Aunque sea difícil, ¿verdad?, decirle, Señor, gracias por esto que estoy pasando. Pero dice la palabra del Señor que demos gracias a Dios en todo y por todo, hermano, lo que quizás estemos atravesando. Entonces, damos gracias a Dios en nuestra oración. Le damos alabanza y honra y honor a nuestro Señor, le damos toda la gloria al Señor y le damos gracias a Él también, y también le pedimos perdón. Ese es el modelo de oración, ¿verdad?, que el Señor nos dejó allí en el Evangelio de Mateo, en su capítulo 6, cuando nos habla de la oración. El Padre Nuestro, que también se le conoce así, el modelo perfecto de oración. Porque tiene todo, hermano, tiene esa alabanza, esa gratitud, amén. Y también dice que se haga tu voluntad, Señor. Entonces llega el momento, hermano, en que nosotros a través de la oración podemos presentar nuestras peticiones delante de Dios. Hermano, ¿cuál es su petición delante de Dios? Hay cosas, como le repito, que quizás usted pueda resolver en su vida y usted pueda decir, yo ya lo tengo resuelto. Y a veces ahí es cuando perdemos dependencia de Dios. Pero cuántas peticiones, hermano, nosotros tenemos que humanamente no podemos hacerlas. Quizás, hermano, usted está pidiendo por la salvación de un familiar. Que el Señor alcance esa vida, que el Señor transforme, que el Señor abra sus ojos, que toque su corazón, que haga la obra en esa vida, hermano, esa obra poderosa que no está en nuestras manos, hablando humanamente en nuestros medios, hermano, no podemos hacerlo. Solamente el poder de Dios que puede cambiar las vidas. ¿Cuántas peticiones, hermano, usted tiene delante de Dios que ya no están en nuestras manos, hermano, que ya no están en las manos del médico? Que aunque movamos nosotros, hermanos, si tuviéramos los medios, si tuviéramos las personas, hermano, pero solamente Dios puede obrar. Dice el versículo 7, hermano, pedid y se os dará, buscad
y hallaréis, llamad y se os abrirá. Cuando estamos, hermano, en medio de nuestras peticiones, pedimos algo, esperando, hermano, recibir aquello que estamos pidiendo, algo que en nuestra necesidad necesitamos y lo pedimos. Buscamos algo en nuestra oración. Buscamos algo, hermano, que quizás lo vemos espiritualmente perdido, o queremos, hermano, alcanzarlo, o pedimos al Señor que lo alcance, que lo halle, y buscamos también delante de Dios y llamamos. La ilustración que quizás podemos, ¿verdad?, utilizar, lo que pusimos esta mañana, ¿verdad?, para promocionar el programa de hoy. Una persona llamando a una puerta. ¿Por qué? Porque estamos llamando y estamos delante de esa puerta, hermano, y nosotros esperamos que se nos abra, porque en nosotros, hermano, en nuestra posición, en nosotros, ¿verdad?, no está la llave. Estamos esperando que alguien que está adentro nos abra la puerta. Posiblemente, hermano, pudiéramos decir, bueno, nuestra llave es la oración. Pero el que contesta nuestras oraciones será el Señor. Y Él es el que abre las puertas, dice la palabra de Dios ahí en Apocalipsis. La llave de David, el que abre y nadie cierra, y cierra y nadie abre. Quizás usted, hermano, ha estado tocando las puertas de la misericordia del Señor. Y así se llama nuestro tema: llamad y se os abrirá. Y entonces, cuando venimos delante del Señor en nuestras peticiones, ¿qué hacemos? Estamos llamando, tocando a la puerta. En una manera, hermano, en una actitud, porque dice la palabra del Señor que el Señor a los contritos de espíritu, al contrito de corazón, Él no lo desprecia. Imagínese, hermano, venir delante del Señor con toda altivez, con todo orgullo, y decir: Señor, es que tienes que atenderme, tienes que abrirme, tienes que darme lo que yo te estoy pidiendo, tienes que contestarme mi oración. ¿Por qué? Porque yo me he portado bien, porque yo te sirvo, porque yo aquí, porque yo acá. Hermano, ¿cómo nos vamos a presentar delante de Dios así, si no somos nada? Si en algo, hermano, usted y yo hemos servido, hermano, siervos inútiles somos delante del Señor, dice la palabra. Porque lo que debimos hacer, hicimos, y no más. Y por más, hermano, con todo respeto, ¿verdad?, para nuestros hermanos, siervos de Dios, líderes, nuestros hermanos que trabajan en la obra, con todo respeto lo digo y con todo cariño, hermano, por más obra que nosotros, hermano, podamos hacer en esta viña, hermano, nosotros tenemos que venir siempre con la misma actitud, con la misma humillación delante de Dios, rogándole a Él un favor. Esa es nuestra actitud delante de Dios. Y cuando se toca la puerta, hermano, imagínese tocar, ¿verdad?, de una manera apropiada, pero, hermano, si yo llego a su casa de usted y toco de una manera desesperada, ¿verdad?, con los puños ya casi rompiendo la puerta, usted me va a decir: hermana, ¿pero qué le pasa? Usted tiene que respetar mi casa, y esa no es la manera de tocar. Imagínese tocar las puertas de la misericordia de Dios de esa manera. No, hermano. Dice la palabra del Señor que el Señor al altivo lo mira de lejos. Y nosotros no podemos exigirle nada al Señor. ¿Cuál es la actitud? Una actitud humilde, de ruego, pidiendo al Señor su misericordia. Porque si algo hemos recibido en oración, hermano, lo hemos recibido por su misericordia, no porque nosotros lo merezcamos. En algo quizás, hermano, usted que se esfuerza, hermano, no pensemos que por algo, hermano, ya lo ganamos. No, hermano.
Es por la misericordia de Dios que nuestras peticiones son escuchadas. Dice la palabra que Él inclina su oído al clamor, hermano, de su pueblo. Esta expresión nos hace entender, hermano, que el Señor está en lo alto, en su trono, hermano, y que Él se inclina para escuchar nuestras oraciones, hermano. Eso es maravilloso. Eso es maravilloso, hermano, que el Señor, el Rey del universo, Rey soberano, tenga, hermano, ese deseo de escucharme a mí, que quiera escuchar mis peticiones, que quiera escuchar mi oración, que pueda escuchar, hermano, cuando yo estoy tocando a la puerta de su gracia. Y eso es lo que hacemos nosotros, hermano, cuando venimos en oración delante de Dios. Pedimos, buscamos y llamamos a la puerta. Amén. Dice el versículo 8. Todo aquel que pide, recibe. Todo el que busca, halla. Y al que llama, se le abrirá. Es una promesa de parte de Dios, que es algo real, hermano. Estamos delante de un Dios vivo, de un Dios que escucha. Como dice la palabra en el libro de los Salmos, que los ídolos de piedra, ¿verdad?, tienen oídos, pero no escuchan. Tienen ojos, pero no ven, hermano. Nuestro Dios tiene oídos, hermano, y tiene un oído tan agudo que todo lo escucha. Aún la oración, hermano, más en silencio, hermano, lo más quizás, ¿verdad?, quedito. Nuestras oraciones, hermano, que muchas veces hacemos en el corazón, en nuestros pensamientos, Señor. No lo decimos, ¿verdad?, pero lo pensamos. Señor, ten misericordia. Ayúdame. Ayúdame porque te necesito. Ayúdame, Señor. Tú sabes, Señor, que yo no quiero fallarte, que no quiero ofenderte, Señor. Tú conoces esta situación, Señor, este momento, Señor. Ayúdame, ten misericordia. Y quizás no lo dice usted, hermano, pero lo dice en su corazón, hermano. Aún esa oración, aleluya, es escuchada en los cielos. Cuando venimos, hermano, con una actitud humilde, el Señor lo escucha todo. ¿Por qué, hermano, cuando algo nos agobia, por qué no se lo presentamos primero delante de Dios? Pidiendo su misericordia, pidiendo su ayuda, hermano. Sin Él nada somos. Nada podemos hacer sin Él. Y esta es la promesa del Señor. Todo aquel que pide, recibe. Todo aquel que le pide al Señor, recibe. El que busca, halla, y el que llama, se le abrirá. ¿Cuál es la puerta que usted está tocando? ¿Cuál es la petición, hermano? ¿Qué es lo que usted está pidiendo? ¿Qué es lo que usted está buscando? Y aquí en este pasaje dice: ¿qué hombre hay de vosotros que su hijo le pide pan, le dará una piedra? O si le pide un pescado, le dará una serpiente. Hermano, ninguno de nosotros haríamos esto. Los que tenemos nuestros niños. Cuando ellos tienen hambre, hermano, en la mañana, cuando ellos se levantan: mami, yo quiero desayunar. Hermano, ¿cuántos de nosotros les vamos a dar una piedra? Vamos a ir afuera a buscar una piedra y decirles: ten, cómete esto. Nunca, hermano. Nunca vamos a ir al bosque, ¿verdad? Que ya tienen hambre, que ya se llegó la hora de comer y bueno, pues siéntense, vamos a comer, vamos, y yo me salgo, ¿verdad? Por ahí, por los árboles, me encuentro una serpiente y les digo: tengan, aquí está lo que van a comer. Jamás. Nosotros, hermano, como padres, cuando nuestros niños tienen hambre o necesitan algo, hermano, buscamos la manera. El Señor siempre ha proveído, hermano, y pone el pan en nuestra mesa para que nuestros hijos se sacien de ese pan, de ese cereal, de esa comida, de esa verdura. Nosotros como padres nos preocupamos por nuestros hijos, hermano, que se abriguen bien, que tengan sus zapatitos, su suéter,
¿verdad? Lo que necesitan. ¿Cuánto más dice este versículo, el versículo 11? Pues si vosotros siendo malos, hermano, nosotros en nuestra persona, en nuestra debilidad, que muchas veces, hermano, y cuántas veces hacemos lo malo delante de Dios, si siendo malos, dice este pasaje, si siendo pecadores, siendo personas que ofenden el nombre del Señor, le saben dar cosas buenas a sus hijos, cuánto más nuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que le pidan. Es que no hay comparación, hermano. Nosotros con nuestro Padre Celestial, Él tan bueno, hermano, con nosotros, que ve a sus hijos, hermano, tener necesidad. Nuestro Padre Celestial siempre nos ayuda, siempre provee para nuestras necesidades. Porque, hermano, quizás aquí en la tierra podríamos decir, o usted me puede decir, bueno, el mejor padre del mundo es mi papá. ¿Cuántos hijos dicen eso? El mejor padre del mundo es mi papá, nadie es como mi papá. Qué bueno, hermano, que usted pueda hablar así de su padre. Pero no hay nadie, hermano, como nuestro Padre Celestial. Y Él dice, la palabra del Señor, nuestro Padre que está en los cielos, dará cosas buenas a los que lo pidan. ¿De qué se trata, hermano? De que nosotros nos acerquemos ante Él pidiendo su misericordia, pidiéndole a Él en nuestra necesidad. ¿Cuál es la puerta que usted está tocando? ¿Cuál es la puerta que usted anhela y desea que el Señor le abra en su vida? Alguna petición, hermano, por la cual quizás, hermano, nosotros hemos estado orando mucho tiempo. Usted lo sabe. Dice la palabra del Señor, hermano, en Primera de Juan, ¿verdad? En su capítulo 5. Porque aquí, hermano, no se trata tampoco, ¿verdad? Porque muchos dicen, bueno, pues como dice la palabra de Dios que pidamos, entonces vamos a pedir lo que sea. Y el Señor, como dice que le pidamos, pues se lo vamos a pedir. Momento. Ahí en el versículo que leímos, hermano, dice que vuestro Padre Celestial, para nosotros, hermano, primeramente poder venir delante del Señor como nuestro Padre, tenemos que ser sus hijos. O sea, hermano, que no cualquier persona puede venir delante de Dios. Y hay personas, hermano, que se atreven, personas que, hermano, han ofendido tanto el nombre del Señor, pero a veces, hermano, dicen, bueno, vamos a estar orando, vamos a hacer oraciones, vamos a pedir. Pues sí, pero muchos de ellos no son hijos de Dios. Y esas oraciones, hermano, no son nada delante de Dios. Dice la palabra del Señor que la oración del impío aborrece el Señor. Imagínese, hermano. Esa persona que quizás dicen, bueno, vamos a orar a Dios y por mencionar a Dios ya piensan, hermano, que tienen el cielo ganado, y no es así. Porque no son hijos de Dios. Hermano, nosotros lo vemos en la vida secular, así un ejemplo, hermano. Sus niños, hermanos, se acercan a usted como su padre, porque usted es su padre. Porque usted con su esposo, hermana, son sus padres de ese niño. Y cuando algo necesitan, hermano, lo hemos visto con nuestros niños, cuando algo necesitan, cuando algo quieren, cuando algo les pasa, cuando algo les duele, ¿a quién van primero? A los papás. Usted nunca ha visto a su hijo, hermano, que se acerca a otra persona a decirle, necesito esto, me pasó esto. Usted va a decir, bueno, pero ¿por qué le está pidiendo a él si él no es su papá? Y el niño quizás a veces se confundió, ¿verdad? Lo confundió con usted y dice, papi, yo necesito esto. Y cuando el niño ve que no es usted, va a decir, no, este no es mi papá. Y entonces va a buscarlo a usted como papá.
Los hijos de Dios, hermano, hacen lo mismo. ¿A quién acuden? A su Padre Celestial. Y aquel que no es hijo, hermano, ¿cómo vendrá delante de Dios? Entonces los que podemos venir delante de Dios, hermano, si es que el Señor ya es nuestro Padre Celestial. Y si no somos hijos de Dios, y si usted, amigo y amiga que me escucha, no es hijo de Dios, usted puede serlo en este día. Si usted dice, yo quiero ser hijo de Dios, yo quiero que el Señor sea mi Padre Celestial, usted lo puede hacer hoy, recibiendo a Jesús como su único y suficiente Salvador. Pero entonces, hermano, esta bendición de venir ante el Padre Celestial es solamente para los que son hijos. Dice la palabra del Señor que a todos los que le recibieron, los que creen en su nombre, en el nombre de Jesucristo, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Y entonces, hermano, empieza una vida nueva en nosotros y se supone, hermano, que si ya somos hijos de Dios, entonces tenemos que parecernos a Él, ¿verdad? Caminar, vivir verdaderamente como hijos de Dios. Y entonces podemos venir delante de Él y decir, Señor, tú sabes mi necesidad. Tú sabes lo que me aflige. Aunque es tan pequeño, Señor, aunque es tan poca cosa, yo sé que tú me puedes ayudar. Y bueno, ahora decimos, bueno, pues como es así, entonces le puedo pedir al Señor lo que sea. No, momento, tampoco. Dice la palabra del Señor ahí en Primera de Juan, su capítulo 5, en el versículo 13, dice, estas cosas os he escrito a vosotros, que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. Y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Porque si, hermano, estamos pidiendo algo que no va de acuerdo a la palabra de Dios, hermano, no esperemos que el Señor nos conteste. Imagínese, hermano, yo pedirle al Señor algo. Imagínese pedirle, Señor, yo te pido que tú, Señor, castigues, ¿verdad?, a esta persona, porque esta persona me hizo daño. Señor, por favor, castígala. ¿Acaso eso es lo que nos dice la palabra de Dios, hermano? No. Si la palabra de Dios nos manda a perdonar, a amar a nuestros enemigos, a bendecir a los que nos maldicen, a bendecir a los que nos hacen daño, ¿cómo yo le voy a pedir eso al Señor, hermano? Si el Señor está viendo que en mi corazón hay solo odio, y yo nada más estoy esperando que el Señor, ¿verdad?, envíe rayos del cielo contra esa persona para que lo castigue. Imagínese, hermano. El Señor no va a contestar mi oración, no va a decir, sí, como eres mi hija, no te preocupes. Ahorita voy a castigar a esa persona y va a enviar sus rayos. No, hermano, eso no va a pasar. Al contrario, hermano, el castigo va a venir para nosotros por tener un corazón rencoroso, por no obedecer, por sentir odio y rencor contra alguien. Eso no es pedir conforme a la voluntad de Dios. Yo pedirle algo, hermano, que me va a desviar de su camino. Pedirle al Señor, por ejemplo, le puedo pedir al Señor, dame riquezas. Yo quiero, Señor, una mansión grande, que todos me puedan admirar, Señor. Dame muchas riquezas, Señor, que yo me pueda comprar, Señor, ropa por doquier, que yo pueda viajar, Señor, a todos los lugares. ¿Para qué? Para que al final mi alma se pierda, hermano. Para que al final, hermano, me olvide de Dios. Para que al final lo más importante, hermano, sea las riquezas, la fama, la fortuna.
Imagínese, hermano, presentarse delante de Dios con esa petición. No, hermano. No. Tenemos que ser sabios. Tenemos, hermano, por eso nuestra vida tiene que estar llena de la palabra de Dios, para poder nosotros presentarnos delante del Señor y saber pedirle a Dios. Y dice la palabra en otro versículo que a veces nosotros pedimos no como conviene, a veces no sabemos ni orar. ¿Cuántas veces, hermano, hemos orado mal? Nos hemos acercado delante de Dios mal. A veces, hermano, nos acercamos con odio, con rencor, diciéndole, Señor, pero mira esta persona, mire cómo la odio, no lo puedo ver, ese hermano, esa hermana, Señor, mira cómo es. Imagínese, hermano, cómo estará Dios viéndonos de esa forma. Y a veces, hermano, cuando nos acercamos y no hay sinceridad en nosotros. Una vez, verás, platicando con una hermana, me decía así, sabemos que hay que orar por nuestros enemigos, me decía, y yo sabía eso, hermana, y había una hermana, ¿verdad? Una persona, no era cristiana, me decía, esa persona me hizo mucho daño, y yo como cristiana, yo sabía que tenía que orar por ella, hermana, y yo decía, pues sí, Señor, pues bendícela, Señor, pues ayúdala. Dice, hermana, pero yo oraba de labios para afuera, dice, porque en mi corazón no había perdón. Imagínese, hermano, el Señor sabe la sinceridad de nuestro corazón cuando nos acercamos ante Él. Y me decía esa hermana, podemos orarlo y decir, sí, pues Señor, pues bendícela, ¿verdad? Pero no había sinceridad, y ella dice, pero no había sinceridad en mi corazón, hasta que tuve que perdonarla. Si hay, hermano, algo en nuestro corazón, rencor, nosotros mismos lo sabemos, lo sentimos, hermano. Si hay algo que impide, hermano, eso mismo, rendírselo a los pies de Cristo y decirle, Señor, yo no puedo, pero en ti todo lo puedo, Señor. Tú me darás la victoria, tú me vas a ayudar, Señor, en ti soy más que vencedor y puedo vencer esta tentación y puedo vencer este pecado en tu nombre, Señor, porque tú sabes el deseo de mi corazón de agradarte, de no fallarte, Señor. Y el Señor nos ayuda, dice otra parte de la Biblia, en nuestras debilidades. En lo que usted y yo no podemos hacer muchas veces, en lo que usted y yo muchas veces, hermano, no podemos, hermano. Y estamos ahí en una batalla y en una batalla. El Señor nos ayuda. ¿Qué hay que hacer? Ser sinceros. Nosotros, hermanos, no tenemos que venir delante del Señor con palabras rebuscadas y buscar en diccionarios y en enciclopedias, hermano, y darle tanta vueltas, hermano, al asunto para llegar a un punto el que ya Dios ya lo sabe. Y verdad, decirle que por aquí, por allá, Señor, pero es que tú sabes, Señor. Solo necesitamos ser sinceros con Dios. Y decirlo en nuestras propias palabras. Señor lo sabe, hermano. Señor no busca palabras rebuscadas, busca un corazón sincero. Señor, yo no puedo con esto. Esto es más grande que mis propias fuerzas, pero no es más grande que tu poder, Señor. Ayúdame. Como decía un hermano, échame la mano, Señor. Ayúdame, Señor. Tú conoces, tú sabes. Y el Señor nos ayuda, iglesia. En la más mínima cosa que usted piense, hermano, lo más mínimo que atormente nuestra vida. Quizás, hermano, si usted va con alguien y le dice, oye, esto me está atormentando, quizás esa persona le pueda decir, no más por eso. Pues si eso, es cosa de nada.
Pero quizás para su alma usted se sienta atribulado, pero el Señor no le va a decir así. Él no lo va a rechazar a usted. El Señor no rechaza a un corazón humilde. El Señor, hermano, va a entender todas las cosas que nosotros pasamos. Dice este versículo que pidamos conforme a su voluntad. Examinemos nuestra oración. Veamos, hermanos, si la puerta que nosotros queremos que se abra no es una puerta, hermano, que pueda hacer que nosotros caigamos, que tropecemos en nuestro caminar cristiano. Hermano, pensemos, meditemos. Si usted, hermano, está orando por la salvación de un familiar, eso está bajo la voluntad de Dios. Preguntémonos, hermano, ¿mi oración está bajo la voluntad de Dios? ¿Es algo que Dios quiere? Preguntémonos. Preguntémonos, como el Señor allí en el Getsemaní decía, que no se haga mi voluntad, sino la tuya. ¿Cuántas veces nos hemos acercado delante del Señor en esa actitud y le decimos, Señor, que no se haga mi voluntad, sino la tuya? Yo creo que pocas veces, ¿verdad? Porque queremos, Señor, que por favor. A veces, hermano, nuestros pensamientos, ¿verdad? O nuestras ideas, nuestros planes, nos equivocamos. El Señor nunca se equivoca. Amén. Pidamos todo conforme a la voluntad de Dios. Dice la palabra también en Juan capítulo 14, versículo 13. Y todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si algo pidieres en mi nombre, yo lo haré. Ahí mismo Juan capítulo 16, versículo 23. En aquel día no me preguntaréis nada. De cierto os digo que todo cuanto pidiereis al Padre en mi nombre, os lo dará. Hasta ahorita nada habéis pedido en mi nombre. Pedid y recibiréis, para que vuestro gozo sea cumplido. Debemos pedir en el nombre precioso de Jesús. Por eso, hermano, cuando oramos, ¿verdad? Al final decimos, Señor, en el nombre de Jesús. Porque es en el nombre poderoso de Jesús. Nombre sobre todo nombre. El Señor tiene un nombre, hermano, sobre todo nombre. Toda autoridad se le ha dado al Señor. No se nos olvide, iglesia, que nuestra fe está cimentada en el nombre precioso de nuestro Señor Jesucristo. Amén. No nos cansemos de pedir. Hay una parábola, amén, que el Señor nos dejó allí en el libro de Lucas, en su capítulo 18. Yo sé que usted, hermano, ha leído esta parábola, la parábola de la viuda y el juez injusto. El Señor, hermano, da este relato en este pasaje. Dice la palabra del Señor ahí en el versículo 1. Dice, también les refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar. Porque ese es el problema de nosotros, iglesia, que queremos orar y que al instante. Y muchas veces, hermano, cuando no vemos la oración contestada, dejamos de orar. No, es que el Señor no me escucha. Es que el Señor no atiende mi oración. Es que el Señor no lo hace. Pero es que no es cuando nosotros quieramos. El tiempo de Dios es perfecto y en su tiempo el Señor lo va a hacer. Hermano, hay una diferencia. Cuando nosotros no vemos nuestra petición contestada, no significa que el Señor no nos haya escuchado. El Señor ya nos escuchó. Ahora solamente falta esperar su respuesta. Falta esperar, hermano, que el Señor abra la puerta, que el Señor nos los dé. Él ya lo tiene. Delante de su presencia nuestras peticiones han sido conocidas, como dice ahí Filipenses, donde leíamos.
Ahora solamente falta esperar. Pero la recomendación del Señor que nos hace en este pasaje, la necesidad de orar siempre y no desmayar. No desmayemos en nuestra oración, no nos demos por vencidos. Sigamos, hermano, tocando la puerta con humildad. Señor, ábreme la puerta. Tú eres el único que puede abrirme esta puerta. Del otro lado de esa puerta, Señor, está la respuesta a mi oración. Señor, por favor. Y seguir tocando. Dice el Señor la necesidad de orar siempre y no desmayar. Y dice, versículo 2, diciendo, había en una ciudad un juez que ni temía a Dios ni respetaba a hombre. Había también en aquella ciudad una viuda, la cual venía a él, diciendo, hazme justicia de mi adversario. Y él no quiso por algún tiempo, pero después de esto dijo dentro de sí, aunque ni temo a Dios, ni tengo respeto a hombre, sin embargo, porque esta viuda me es molesta, le haré justicia, no sea que viniendo de continuo me agote la paciencia. Y dijo el Señor, oíd lo que el juez injusto dijo. Aprendan de lo que dijo él, dice el Señor. ¿Acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a él día y noche? ¿Se tardará en responderles? Os digo que pronto les hará justicia. Pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? ¿Qué dice la palabra del Señor? Una persona, verá, un juez que era injusto, que no temía a Dios y que no respetaba a los hombres, haciéndole justicia a una mujer, a una viuda. Dice la palabra del Señor, hermano, que nuestro Señor allí en el libro de los Salmos, en su capítulo 7, en el versículo 11, dice que Dios es un juez justo. Hermano, si hay un ser en esta vida que haga justicia, es nuestro Señor. El juez más justo, hermano, sobre todos los jueces justos que pudiera haber en esta tierra, nuestro Señor. Él es justo. Y Él sabe dar, hermano, a cada uno su pago o su recompensa justamente. No le dará a alguien más allá de lo que merezca. No le dará a alguien más allá de lo que no merezca. Él es justo. Él es verdadero. Cuando hablamos de hacer justicia, hermano, significa que alguien obra o juzga o hace algo respetando la verdad y dándole a cada uno según lo que le corresponda. Y el Señor, hermano, es justo en todos sus caminos. Justos y verdaderos son sus caminos, dice la palabra del Señor. Él es juez, pero es un juez justo. Y Él, hermano, cuando nos presentemos delante de Dios, no vamos a poder decir, bueno, Señor, pero dame un poco más. Y el Señor va a decir, no, pues sí te voy a dar. No, hermano. Él gobierna con justicia, reina con justicia, rectamente, con verdad y en rectitud. Y dice la palabra del Señor que Él es un juez justo. También allí en el libro de los Salmos, en su capítulo 146, desde el versículo 5 dice, bienaventurado aquel cuyo ayudador es el Dios de Jacob, cuya esperanza está en Jehová su Dios, el cual hizo los cielos y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay, que guarda verdad para siempre, que hace justicia a los agraviados, que da pan a los hambrientos. Hermanos, si hay alguien que puede hacernos justicia, es el Señor. Porque a veces queremos, hermano, tomar la justicia por nuestras manos, ¿verdad? Y hacemos daño.
Pero si hay alguien que verdaderamente puede hacernos justicia, es el Señor. Y este hombre, ¿verdad? En la parábola, imagínense, que era un juez injusto. Pero esa viuda, hermano, en la parábola del Señor dice que venía cada día insistiéndole a él que le hiciera justicia de su enemigo. ¿Acaso dice la palabra del Señor ahí, donde leemos cuánto más nuestro Señor, hermano, Dios no hará justicia a sus escogidos que claman día y noche? ¿Acaso no nos hará justicia? ¿Acaso, hermano, no contestará nuestra petición? Claro que lo hará, porque Él sí es un Dios justo. Y porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. Dice el Salmo ahí es Salmo 34, en el versículo 8 dice: Gustad y ved que es bueno Jehová, dichoso el hombre que confía en él. Y en el libro del profeta Nahum, capítulo 1, versículo 7 dice: Jehová es bueno, fortalece en el día de la angustia y conoce a los que en él confían. Hermano, ¿dónde está nuestra confianza? El Señor es justo y también es bueno. Y el Señor, hermano, tendrá misericordia. Solamente tenemos, hermano, que seguir insistiendo delante del Señor y presentar nuestras peticiones y no desmayar. Sí, dice este versículo que hará justicia a sus escogidos que claman día y noche. Pronto les hará justicia. No dejemos de tocar la puerta, iglesia. No dejemos de presentar nuestras peticiones delante de Dios. Al que pide, recibe. Quizás no sea hoy, quizás no sea en el instante de tu oración, quizás sea mañana. Pero el Señor te dará aquello que estás pidiendo si es conforme a su voluntad. Si eres hijo de Dios, hallarás aquello que estás buscando en su presencia. No dejes de llamar a la puerta, sigue tocando a la puerta de su misericordia. Esa petición que te agobia, esa petición que has tenido por bastante tiempo, esa petición que has tenido delante de Dios, no dejes de tocar la puerta. Sigue orando a tu Dios. Sigue acercándote ante su presencia, ante el trono de la gracia. Dice el libro de los Hebreos, y hallaremos oportuno socorro. Hermanos, esta ha sido la palabra del Señor, amén. Sigamos pidiéndole al Señor sin desmayar. No nos demos por vencidos en nuestra petición. Al que pide, recibe. El que busca, halla, y el que llama, se le abrirá. Amén. Como dice la palabra del Señor, nuestro tema: llamad y se os abrirá. El Señor hará justicia a sus escogidos que claman día y noche. Y dice esta pregunta: ¿se tardará en responderles? Os digo que pronto les hará justicia. Pronto. De aquello, hermano, en lo que usted está agobiado, de aquello que le ha venido, de aquella alma por la cual usted está pidiendo, su familiar, su hijo, por aquella petición, no dejemos de llamar a la puerta. Amén. Así que vamos a orar en esta hora. Tenemos ya unas peticiones, hermanos, y también si usted, ¿verdad?, tiene una petición de oración, lo puede escribir en los comentarios. Vamos a darle gracias a Dios por su palabra. Si hay alguien que quiera, ¿verdad?, recibir a Jesús como su único y suficiente Salvador,
Tú puedes, amigo que me escuchas, ser parte de la familia en Cristo Jesús. Si tú quieres que el Señor sea tu Padre celestial, ven a los pies de Cristo. Tú puedes ser hijo de Dios. Así que haz esta oración después de mí. Señor Jesús, te doy gracias por tu palabra. Gracias, Señor Jesús, porque diste tu vida en la cruz. Derramaste tu preciosa sangre, Señor, para comprar el precio de mi salvación. Te pido perdón por todos mis pecados. Me arrepiento, Señor, de todos ellos. Y te los confieso, Señor, en esta hora. Te pido que me laves con tu preciosa sangre y que escribas mi nombre en el libro de la vida. Acéptame como uno de tus hijos. Yo quiero ser tu hijo y anhelo que tú seas mi Padre celestial. Señor, me presento delante de ti. Abro mi corazón, Señor, y te recibo como mi único y suficiente Salvador. Gracias, Señor, por salvar mi alma. Te lo pido y te doy gracias en el nombre precioso de Jesús. Amén. Padre, te